Ahí está. Y damos la bienvenida también a Claudio. Claudio, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, pastor, ¿cómo le va? Excelente, excelente. ¿Cómo está usted? Muy bien, recién llegando de trabajar. Ah, excelente. Ok, que sea muy bienvenido a la clase. Y también saludamos a Marco. Marco, buenas noches, Marco, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos. Eh, que Dios les siga bendiciendo. Hola, pastor. Por aquí Igual, disfrutando con la ayuda del Señor. excelente, excelente. Que sea muy bienvenido a la clase el día de hoy, Marco. Gusto saludarle. Bueno, amigos, vamos a comenzar entonces. Hoy continuamos nuestro curso, los sacramentos y la oración. Y vamos a continuar estudiando sobre el bautismo. En la clase pasada estudiamos qué es el bautismo y qué hace Dios por nosotros en el bautismo. Hoy vamos a hablar del significado del bautismo para nuestra vida diaria. En realidad, el bautismo no es algo que solamente nos sucede una vez y ya no tiene beneficio después. Es algo que es de mucho beneficio espiritual en nuestra vida diaria. Entonces, vamos a hablar de eso esta noche. Bueno, vamos a comenzar con una oración, entonces, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos tus enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Vamos a contestar juntos las preguntas de tarea que les envié en el grupo chat de WhatsApp para comenzar la clase hoy. La primera pregunta fue la siguiente. ¿Cómo puede el agua en el bautismo hacer tales cosas? En la clase pasada vimos que Dios hace grandes cosas por medio del bautismo. Envía su Espíritu Santo para obrar y fortalecer fe en Cristo, da perdón de pecados, vida nueva. Entonces, ¿cómo puede el agua en el bautismo hacer tales cosas? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? ¿Aló? A ver, Yadira quiere contestar. Yadira. ¿Aló? No fue usted. Perdón, ok. Yo pensé que usted había dicho que sí. Yo veo que Reiber levantó su mano. Por favor, Reiber, puede contestar esta y luego Roberto también. Ok, profe, aquí tengo algo que estuve investigando. Pues dice lo que le da el poder al bautismo es el mandato, ya que es un mandamiento que Dios da, para que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el bautismo nosotros entramos en comunión con Dios, con el Dios Trino, ah, ya que con la palabra de Dios, pues el agua nos da, digamos, la limpieza por medio del mandamiento que Dios manda a dar, ya que dice que, digamos, como que el poder, o sea, el agua es solamente agua, pero después que Dios dice que manda que todo creyente o toda persona se bautice, entonces ya ahí le da un poder al bautismo para que nosotros seamos salvos. Tenemos que cumplir un mandamiento que Ok, ok, gracias por el aporte. Sí, vamos a escuchar también de Roberto. Roberto levantó su mano. Por favor, Roberto. Bueno, pastor, en sí el agua es agua. Ya, yo como más o menos entendí en el video, el agua es Ujú, agua. Aquí ujú. lo que manda es el poder del Señor y el Espíritu Santo que nos limpia de todo y el agua solamente es un complemento nomás que viene. Y
Sería mi aporte. Ok, es el Espíritu Santo quien da el poder al bautismo, no solamente el agua. Ok, sí, vamos rumbo a la respuesta correcta. A ver si Marco nos puede agregar algo ahí. Marco, por favor, levantó su mano, Marco. Amén. La Biblia dice que la fe viene por la palabra y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú, El bautismo, tal como decía mi hermano anterior, el agua es agua, pero con el poder de la palabra, porque el agua no tiene poder, pero la palabra sí tiene poder. El Espíritu Santo convierte esa palabra y la hace que produzca fe en la persona, ¿verdad? Es así ok. como como el Espíritu Santo usa el agua como una herramienta, ¿verdad? Para producir fe en la persona. Ujú. Am, en sí eso es un milagro, ¿verdad? Pero no es el agua, sino que el lavamiento por medio del Espíritu Santo. Ok, ok, gracias, gracias. Sí, muy bien. Vamos a continuar entonces. Yo tengo aquí una cita. Esto viene de los escritos de Martín Lutero. Él dio una explicación de lo que es el bautismo y de dónde viene el poder del bautismo. ¿Alguien puede leer esta cita que está en la pantalla? Amén, pastor. Ciertamente no es el agua la que hace estas cosas, sino la palabra de Dios que está en y con el agua y la fe que confía en esta palabra usada con el agua. Porque sin la palabra de Dios el agua es simplemente agua y no bautismo. Pero con esta palabra es bautismo, es decir, un agua llena de gracia y de vida y un lavamiento de regeneración por medio del Espíritu Santo. Catecismo. Excelente. Muchas gracias. Sí, entonces podemos identificar dos cosas que utilizamos en el bautismo. Utilizamos agua, pero aplicamos ese agua con la palabra de Dios. La palabra que Cristo manda que utilicemos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre del Dios Trino. Y entonces, entre esas dos cosas que se utilizan en el bautismo, ¿cuál lleva el poder? Martín Lutero, y bíblicamente podemos decir lo mismo, no hay nada especial sobre el agua para que en sí tenga poder. Más bien el poder viene de la palabra de Dios que utilizamos en y con el agua. Entonces el bautismo tiene su poder porque la palabra y la promesa de Dios que Él conectó a nuestro bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleva ese poder. Muy bien. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta de repaso y al final de repasar todo esto podemos tomar sus preguntas al respecto. En el video ustedes aprendieron sobre qué es el viejo hombre en nosotros. ¿Cómo respondieron a esta pregunta? ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? Ahora sí, ya Jesús levantó su mano. ¿Quiere contestar Jesús y luego Yadira? Bueno, el viejo hombre cuando Jesús se consiguió con Nicodemo, le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿no? Ujú, Y nacer de nuevo es eso mismo, nacer del Espíritu y nacer del agua. Lo que nació del Espíritu es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Y entonces el viejo hombre en el bautismo es sepultado. Cuando nos bautizamos, dice allá en Romanos capítulo 6, que dejamos al hombre viejo y nos levantamos para andar una vida novedosa, una vida nueva. Entonces es un testimonio también para el público, porque la fe también es pública y hay que dar testimonio que morimos para el mundo y vivimos para Cristo, sepultamos al viejo hombre y nos levantamos para andar en vida nueva. Además de eso, el bautismo es un mandamiento y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que entonces el bautismo tiene bastante relevancia. Amén.
Excelente, muchas gracias. Yadira quiere contestar esta pregunta también. ¿Qué es el viejo hombre en nosotros? Yadira, no le podemos escuchar, Yadira. ¿Puede activar su micrófono? Según ahí el video, dice que el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado diariamente y todas sus obras y deseos malos deben de morir. Muy de Y acuerdo, ¿sí? sí, y también pienso yo que el viejo hombre es nuestra vida anterior, antes de la conversión, antes que viniéramos a Cristo, Ok. que equivale a la vida no regenerada. Ujú, Y ujú. nosotros como creyentes, pues, eh, dice que el creyente es amonestado a renunciar a ese viejo hombre que ya no le representa ni nos confiere identidad alguna. Ujú. Ok, Ese es mi excelente. aporte, ese es mi aporte. Buen resumen. Muchas gracias, Yadira. Y vamos a escuchar un aporte más de Richard. Richard levantó su mano. Por favor, Richard. Gracias, pastor. Según el video y a lo que se puede entender, por nuestra naturaleza humana, hemos nacido ya con ese viejo Adán porque somos Ujú, descendientes de Adán y Eva. Entonces, ese viejo Adán está siempre en nosotros y lo vamos a tener hasta el día en que seamos recogidos. Pero ujú, cuando ya aceptamos a Cristo y nos bautizamos, es el que nos da esa, esa confianza de poder aplacar a nuestro viejo Adán. Como dice Pablo, hago cosas que yo no quiero, porque en mí está el querer, pero lo que yo hago no es porque yo quiera, sino por mi viejo Adán. O sea, vivimos constantemente con ese viejo Adán, con ese viejo hombre de que somos descendientes de Adán. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Estar en nuestro Señor Jesucristo, vivir con Él para no dar lugar a que ese hombre viejo que mora en nosotros resurja nuevamente. ok, gracias por la explicación. Sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces un resumen de lo que dijo el video. El viejo hombre, y ese es el título que se utiliza para eso en Romanos 6:6, Efesios 4:22, Colosenses 3:9. A veces también se llama la naturaleza pecaminosa o el viejo Adán. Esto es lo que todos nosotros éramos por naturaleza. Es algo que heredamos de nuestros padres, igual que Adán y Eva cayeron en pecado, dieron a luz a hijos pecaminosos en esa imagen pecaminosa que tenían y así sucesivamente por medio de las generaciones pasó a todos nosotros. Entonces, ¿cómo describimos esta naturaleza con la cual nacimos? La Biblia nos dice que es 100% corrupto. Pablo dice en Romanos capítulo 7, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, mi naturaleza pecaminosa, no habita el bien. 100% corrupto, entonces, y odia a Dios, obra en contra de Dios. Ahora, en la conversión, vamos a ver, Dios nos hace una nueva creación, nos hace nacer de nuevo, una nueva vida espiritual dentro de nosotros. Pero debido a eso, nosotros tenemos una lucha constante en nuestros corazones. Ustedes leyeron sobre esa lucha en Romanos capítulo 7. Pablo seguía diciendo que aunque él no quiere, el pecado todavía tiene poder en su vida, y confiesa que solamente Dios nos puede rescatar de esa lucha constante. Y en el cielo, sí, vamos a ser completamente liberados del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa. Bien, entonces, ¿qué es el nuevo hombre en nosotros?
Ya fuimos contestando un poco en la pregunta anterior, pero ¿alguien quiere contestar esa? ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? El que es nacido de Dios, el que ha abierto su corazón a Jesús para que entre en su vida y lo haga nueva criatura. Ese es el nuevo hombre revestido de Cristo por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. El hombre nuevo no Okay. nace solo, nace por la gracia divina, por la gracia de Dios. Lo que tenemos que Sí. aceptar es el don de la fe. Aceptamos ese don de la fe por gracia, pues nacemos de nuevo en la familia de Dios. Sí, y de hecho, hasta el abrir del corazón no es nuestro trabajo. Dios abre nuestro corazón al mensaje. Eso lo leyeron en Hechos 16, ¿verdad? Cuando Lidia escuchó la palabra, dice ahí en Hechos 16, Dios abrió su corazón para creer el mensaje. Entonces, sí, el don de la fe es puramente una obra de Dios por su gracia en nuestros corazones. Excelente. Pero esta gracia, profesor, está para todos, ¿verdad? Esa gracia está para todos. Lo que oye la palabra y decide aceptar la gracia, esa gracia es para todos, no para uno poquito. Él murió por todo. Porque de Sí, tal manera murió amó por Dios al mundo que todos. yo soy unigénito para que todo aquel que en mí Ujú. no se pierda, más tenga vida eterna. Él vino a buscar a Sí. todos. Ahora que todos no quieran Ujú. ser salvos otra cosa, pero es por gracia. Sí, es por gracia y por eso normalmente en Academia de Cristo no hablamos de la fe como nuestro aceptar o nuestra decisión. Porque si fuera así, no sería por gracia. Yo tendría algo del crédito por haber hecho algo para creer en Jesús. La Biblia dice que la fe es el don de Dios, es el don del Espíritu Santo. Él obra la fe en nuestros corazones. Muy bien. ¿Alguien más quería contestar esta pregunta? ¿Qué es el nuevo hombre en nosotros? Sí, Marco levantó su mano, por favor. ¿Qué es el nuevo hombre, Marco? Amén, tal como decía el hermano que antecedió, el nuevo hombre es la nueva creación que por la palabra recibimos, ¿verdad? A través de la fe y por gracia. Nosotros tenemos esa naturaleza, esa identidad pecaminosa desde un nacimiento, pero cuando renacemos por la palabra, dice la Biblia que nueva criatura somos, ¿verdad? Renacemos al creer en Jesucristo por la fe que nos es dada como un don, tal como usted decía, el Señor nos habla el corazón, y nosotros recibimos el poder creer en Cristo y el poder arrepentirnos de nuestros pecados. En ese momentito, nuestra vieja naturaleza que persiste con nosotros, dicho sea de paso, hasta el momento que nos morimos, porque esa lucha no termina nunca, ¿verdad? Siempre hay una pugna entre la vieja naturaleza, entre el viejo hombre y la nueva creación, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar un resumen entonces aquí. Citamos el versículo 2 de Corintios 5, 17. Ahí Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso refiere a un cambio que Dios obra en nosotros cuando llegamos a estar en Cristo, o sea, en nuestra conversión. Cuando Él nos da la fe en Cristo, Él hace una nueva creación en nuestros corazones. Se podría decir que nos da un corazón como el suyo. Ahora sí, esta nueva naturaleza que nació en nuestra conversión ama a Dios perfectamente y odia el mal. Quiere obedecer a Dios en gratitud por habernos salvado. Y aunque es cierto que diariamente tenemos una lucha entre estas dos naturalezas, nuestra verdadera identidad como creyentes ya no es la vieja naturaleza, ya no es el viejo hombre, es el nuevo ser. Y ustedes, leyendo Romanos capítulo 7, se dieron cuenta de eso. Pablo no se identificó con su viejo hombre, se identifica con su nuevo ser. Um, en el versículo 17, por ejemplo, él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, sí.
El yo allí es la nueva creación. Ese es su verdadero yo. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante en la clase sobre cómo estas dos naturalezas que son completamente opuestos, ¿no? El viejo hombre odia a Dios, quiere seguir pecando. El nuevo hombre ama perfectamente a Dios, quiere obedecer a Dios, odia el pecado. Obviamente eso crea un conflicto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero vamos a ver que el bautismo sigue siendo una ayuda diaria para nosotros en ese conflicto. En el bautismo podemos encontrar poder para despojar el viejo hombre y poner día tras día la nueva creación que somos. Hablaremos de eso un poco más adelante en la clase. Bueno, una pregunta de repaso más y luego podemos tomar sus preguntas sobre estos puntos. En el video se comparó la vida cristiana a uno de respirar aire. A ver, ¿en qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? A ver, Yadira levantó su mano. ¿Quiere contestar esta, Yadira? Sí, Ujú. bueno, como lo entiendo yo, profesor, dice que nuestra vida como creyentes son como respirar. Vamos a la cruz y recibimos nuestro perdón allí. Luego con alegría volvemos a nuestras vidas buscando manera de agradecer al Señor. Ujú. Y lamentablemente dice, continuamos pecando más, luego regresamos a la cruz nuevamente para estar seguros de nuestro perdón en gratitud. Bueno, sí lo entiendo. No sé si es. Sí, sí, excelente. Entonces, casi como un inhalar y exhalar, ¿verdad? Estamos yendo y volviendo de la cruz de Jesús diariamente, yendo a su cruz para dejar nuestros pecados ahí y recibir por él perdón y volviendo de la cruz motivados por gratitud a seguir luchando, seguir tratando de obedecerle en nuestras vidas. Muy bien, es buena explicación. Sí, yo creo que en Pastor, el video, sí, Jesús tenía pregunta o quería agregar algo ahí, Jesús. sí, pastor, quería decir algo, ¿no? El viejo hombre sigue con nosotros, porque mientras que estemos en esta casa de barro, ¿verdad? El viejo hombre va a querer gobernar, pero el viejo hombre es un madamo. Ahora, si lo sometemos por el espíritu, él es un buen sirviente. Entonces, por eso que se nos dice, andan en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Es posible agradar a Dios siempre que andemos en él, porque es el que nos va a dar el poder para vencer al viejo hombre. Pero si nos divorciamos del Espíritu Santo, es imposible por esta naturaleza pecaminosa, caída, corrompida. Y por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. El único que nos puede librar de este cuerpo de muerte es Jesucristo. Y Él es el que va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo igual al de Él cuando levante su iglesia. Amén. Sí, en el último día, en la resurrección, de todos recibiremos cuerpos glorificados como el suyo. Sí, y el obrar del Espíritu Santo es por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, lo más que estamos escuchando y meditando las palabras y las promesas de Dios, eso fortalece nuestro nuevo ser, para poder dominar la naturaleza pecaminosa que sigue con nosotros. Bien, que entonces, aquí tenemos, el video dijo, igual que constantemente estamos respirando, tenemos una lucha constante en contra del viejo hombre. Y podemos considerar esto, ustedes saben que cuando inhalamos, estamos inhalando aire y porque necesitamos el oxígeno. Pero cuando exhalamos, exhalamos dióxido de carbono, Dióxido de que carbono. es como la basura, es lo que el cuerpo no necesita, ¿verdad? Entonces estamos inhalando lo bueno y exhalando lo malo.
pueden considerar eso como nuestra vida cristiana. O sea, la ley nos acusa de nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Eso es como exhalamos, confesamos nuestros pecados a Dios, y luego inhalamos el perdón de Dios. El Evangelio nos lleva a la cruz, donde encontramos el perdón para todos nuestros pecados. Y así, eso nos fortalece, motivados por el perdón, volvemos fortalecidos a la vida de obedecer a Dios en gratitud. Y eso se hace día tras día, hora tras hora, porque la lucha es constante y solamente en la cruz vamos a encontrar el perdón por nuestras fallas en la lucha, pero también la fuerza para continuar luchando. El amor y el perdón de Dios que encontramos allí nos motivan, nos fortalecen para seguir obedeciéndole en gratitud. Ok, ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto? ¿Alguna pregunta? Sí, Yadira levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Yadira? Hay que activar el micrófono, Yadira. ¿Aló? Ahora sí. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo tengo una duda, profesor. ¿Cuál Bueno, es? aquí en el video, sí, aquí en el video sale un líder de la iglesia toma un poco de agua, la coloca sobre la persona que está siendo bautizada. Pero esto yo lo he visto en la iglesia católica, que fíjense de que le hice una pregunta a una persona en cuanto al bautismo de la iglesia católica, pues que uno cuando no ha venido a Cristo se bautiza así, niño, pues, en la iglesia católica. Entonces cuando uno ya viene a Cristo, ya uno se bautiza, pues, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Pero ese bautizo no es válido, ¿verdad, profesor? Esa es mi pregunta y quiero que me saque de duda si ese bautizo es válido. Eso que hacen, por ejemplo, un creyente, pues, un creyente que era católico y a él lo bautizaron ahí en la iglesia católica. Entonces ahora él que viene, que acepta al Señor Jesucristo, se bautiza. Entonces ese sí es válido, ¿verdad? No sé si me entiende. Sí, yo creo que alguien en la clase pasada hizo esta misma pregunta. Hay dos puntos. Usted primero mencionó el método de bautizar, ¿verdad? De derramando agua. Y el otro es si un bautismo en una iglesia católica específicamente es válido o no. Entonces, sobre el método de aplicar el agua, aprendimos en la clase anterior que la palabra bautizar en griego a veces significaba sumergir, pero no siempre. Hay usos de esa palabra en la Biblia que simplemente significan aplicar agua, no especifica exactamente cómo. Entonces, podemos en el bautismo aplicar agua y no importa cuánto o cómo, lo importante es hacerlo así como Jesús mandó. Aplicamos agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí va la otra parte de su pregunta, ¿verdad? ¿Es válido el bautismo en la Iglesia Católica? Y mencionamos en la clase anterior que a pesar del hecho de que tienen muchos errores en la Iglesia Católica y no estamos de acuerdo con lo que no es bíblico en esa iglesia, la realidad es que ellos siguen aplicando agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, ese bautismo sí es válido. Es conforme al mandato de Cristo.
Así que, bueno, esa persona a mí me aseguró, no, dice, es válido, dice, y se puede volver, dice, a bautizar ya siendo creyente. Dice. Entonces yo quedé con esa duda y por eso le Sí, preguntaba sí, a usted. sí, a veces sucede, podría decir uno que muchas veces sucede que am, los que tienen trasfondo católico tal vez se bautizan como niños, pero luego su fe no es alimentada, no escuchan la palabra de Dios, no leen sus Biblias, entonces Mm, pierden esa fe bautismal. Pero luego más tarde en su vida, si llegan a creer por medio del Evangelio, no sería necesario volver a bautizarlos porque pues las promesas de Dios en su primer bautismo siguen siendo válidas. Entonces no sería necesario. ah, Si uno tiene dudas sobre eso y quiere volver a bautizarse, está bien, lo podemos permitir, pero no hay ningún mandato bíblico de bautizar más que una vez en la vida. Ujú. ¿Ok? gracias, profesor. Gracias por la pregunta, Yadira. Vamos a escuchar ahora también, Jesús tiene pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Jesús? Pablo ya dice, título 6 de Romano, ¿verdad? De que en el bautismo sepultamos al viejo hombre y cuando Jesús se bautizó, bajó a las aguas y después subió del agua y el Espíritu vino sobre él y la voz dijo, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él obedecé. Entonces, lo otro es que aquí vemos entonces un bautismo por aspersión, que es cuando bautizan al niño, ¿verdad? Echándole agüita, esa aspersión. Y tenemos el bautismo por inmersión. O sea, los dos bautismos son válidos, aspersión y sumersión. Lo legal es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los dos son válidos. Sí, sí, o también de otra forma, si uno quiere derramar el agua, también es aplicar agua. Puede ser por inmersión o aspersión o derramar. Sí, lo importante no es el agua, porque como vimos al principio de esta clase, del agua no viene el poder del bautismo, eso viene de la palabra de Dios que utilizamos con el agua. En la clase pasada les mencioné, si alguien tiene otras preguntas sobre si el bautismo tiene que ser por sumersión, yo tengo un documento ya preparado que puedo compartir con ustedes sobre ese tema en particular. Entonces, si alguien quiere ese documento, quiere estudiarlo un poco más, por favor, envíeme un mensaje sobre eso y puedo enviarle el documento. También si alguien tiene todavía preguntas sobre si deben bautizarse los niños pequeños, los bebés, tengo otro documento sobre eso que puedo compartir con ustedes. Por favor, pídanmelo y se lo envío. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, algunas personas creen que cuando llegan a ser cristianos, su vida será más fácil. Algunos pueden hasta decir que usted puede esperar bendiciones materiales ya que es cristiano. En ciertas iglesias predican lo que se llama un evangelio de la prosperidad y enseñan que lo más que vas confiando y creyendo en Cristo, lo más fácil y próspera va a ser tu vida. En realidad, esas promesas no son bíblicas. Podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Él era un fuerte creyente en nuestro Salvador Jesús. Y solamente miren los sufrimientos que él pasó por medio de la fe. Él hace una lista en 2 de Corintios de todo lo que él tenía que sufrir. Fue naufragado varias veces, fue azotado, apedreado. Entonces, ¿Dios promete que nuestra vida va a ser fácil como creyentes? No, Él dice que en este mundo vamos a tener problemas, pero confíale a Él porque Él ya venció al mundo. Entonces, en nuestra vida diaria experimentamos que de hecho cuando crecemos en nuestro conocimiento de la palabra, crecemos también en reconocer lo malo que hay en nosotros, y la lucha se va a intensificar cada vez más. Pero tenemos a Cristo
como nuestro Salvador y también nuestra ayuda fuerte y constante en esa lucha diaria. En la cruz recibimos perdón. En la cruz de Jesús también encontramos la fuerza para continuar en esa lucha contra el mal. Y el mal que encontramos seguramente está fuera de nosotros. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También el mundo incrédulo nos va a estar brindando muchas tentaciones. Todo lo que vemos, la inmoralidad en la tele, en nuestro alrededor, hasta nuestros compañeros de trabajo y amigos nos están tentando a veces. Pero también tenemos un enemigo viviendo dentro de nosotros, que es nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Y como Pablo dice en Gálatas 5:17, el deseo de la carne, de ese viejo hombre, se opone al espíritu, o sea, el nuevo hombre. Y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, resulta en nosotros un conflicto diario y Cristo es nuestro salvador del conflicto. Él nos da perdón cuando pecamos, nos fortalece para seguir luchando. Y al final, como Pablo dijo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo? Gracias a Dios en Cristo Jesús. En el último día, Jesús nos va a dar la salvación eterna. Y en nuestro hogar eterno, con cuerpos glorificados, no tendremos ninguna carne pecaminosa, no tendremos un viejo hombre ya. Bueno, también en esta lucha diaria, el bautismo es muy útil. Pablo habla de eso en su carta a Tito. ¿Alguien puede leer estos versículos de Tito capítulo 3? Sí, Richard, por favor, gracias. Dios nos salvó no por obra de justicia, pues nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Okay. A lo mejor algunos de ustedes reconocen este versículo porque lo vimos en la clase anterior, perdón. Este versículo, el versículo 5, porque lo vimos en la clase anterior. Citamos esto como una referencia a las bendiciones que Dios nos da en el bautismo. Es un lavamiento de regeneración. Pero luego Pablo dice que esto es útil para pensar y recordar sobre esta verdad de lo que Dios hizo para nosotros en el bautismo. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo nos ayudan? Nos ayudan en nuestra vida de obediencia. Nos ayudan a ocuparnos en hacer buenas obras. ¿En qué sentido nos ayuda a recordar en la lucha diaria que yo fui bautizado? Pues primero eso nos recuerda que el viejo hombre fue sepultado en nuestro bautismo, fue sepultado con Cristo. Perdió su control completo sobre nuestra vida. Entonces, si yo recuerdo eso día tras día, recuerdo, yo tengo el poder, Dios me ha dado el poder de decir no al viejo hombre. No soy su víctima, ya. Dios ya venció mi viejo hombre por mí en las aguas del bautismo. También recordamos que Él hizo surgir ahí un nuevo ser que es perdonado, es limpio, es hijo de Dios, es heredero de la vida eterna. Y recordando que esa es mi identidad, me ayuda, me empodera a vivir así también. Si yo recuerdo la buena noticia que soy perdonado, soy hijo de Dios, voy al cielo, eso me ayuda a ocuparme en hacer el bien en mi vida también. El evangelio es el poder de Dios también para nuestra vida de obediencia.
nos motiva constantemente a hacer el bien y obedecer a Dios. Así que el bautismo es bueno recordarlo todos los días. Y siempre digo, ustedes tienen muchos recordatorios diarios de sus bautismos. ¿Por qué? Porque utilizan agua mucho. Me imagino que muchos después de levantarse en la mañana se bañan, se duchan, o tal vez en la noche. Ustedes pueden recordar su bautismo en esos momentos y recordar, ya no me controla mi viejo hombre. Soy hijo de Dios, perdonado, voy al cielo. Entonces hoy voy a vivir así. Y luego en la noche, igual, después de toda una día luchando y perdiendo muchas batallas con nuestro viejo hombre, podemos confesar nuestros pecados a Dios y recordar, Él ya me lavó de esos pecados en mi bautismo y me sigue lavando de esos pecados día tras día por medio de la fe en Cristo Jesús. Y así podemos dormir en paz con Dios, tranquilos y listos para comenzar de nuevo el día siguiente. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, no escuchando ninguna pregunta, vamos a continuar entonces. Vamos a leer juntos unos versículos bíblicos y quiero que me contesten esta pregunta después de leer los versículos. ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo hombre? ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo hombre? Primero vamos a leer Colosenses 2, 11 al 12. ¿Alguien me hace el favor de leer esos versículos? Yo, pastor, Sí, por favor, Roberto, adelante. ya. En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Colosenses 11 a 12. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, aquí Pablo dice que algo importante sucedió en el bautismo. Igual que en Romanos 6, que vimos en la clase anterior, él dice aquí que fuimos sepultados con él y también resucitados con él en el bautismo. Pero ahora lo describe también como una circuncisión espiritual. Ustedes saben que la circuncisión en el Antiguo Testamento era el cortar de un pedazo de piel del órgano sexual del varón, ¿no? Y Pablo aquí dice, ustedes fueron circuncidados de forma espiritual. Dios cortó de ustedes su carne pecaminosa, o sea, su naturaleza pecaminosa. Dios lo despojó de ustedes en su bautismo. Es otra forma de decir que esa parte de nosotros murió y fue sepultado con Cristo en el bautismo. O sea, ya no tiene poder total sobre nuestras vidas, ya no nos domina. Ya tenemos una nueva creación que es lo que nos domina, tiene el poder en nuestras vidas. Bien, entonces, Efesios 4, 22 al 24, ¿alguien puede leer estos versículos? Amén, pastor. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Ok, excelente, excelente. Entonces, en Colosenses 2, dice que en el bautismo Dios despojó la naturaleza pecaminosa por nosotros. Ahora Él dice, diariamente también Dios quiere que nos despojemos de la vieja naturaleza, porque está corrompida por los deseos engañosos. Quiere engañarnos con sus tentaciones, y es 100% corrupto. Más bien, Él dice, renuévense en el espíritu de su mente. Eso lo hacemos cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Es así que el Espíritu Santo sigue renovando una mente como la mente de Cristo en nosotros. Y revístanse de la nueva naturaleza. O sea, despójense de su vieja naturaleza, revístanse de la nueva naturaleza, que es creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mencionamos anteriormente en esta clase la nueva creación que Dios ha dado a cada uno de nosotros en nuestra conversión. Tiene los deseos santos y puros igual que Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, aquí utiliza más la imagen de ropa, ¿no? Vamos a quitar la ropa sucia de nuestra vieja naturaleza y poner la ropa nueva, revestirnos de la nueva naturaleza día tras día. Entonces, en estos versículos hallamos que en el bautismo Dios quitó el poder total de nuestro viejo hombre. En él ustedes fueron también circuncidados y diariamente debemos quitarlo como ropa vieja. Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo quitamos diariamente nuestra vieja naturaleza y nos ponemos la nueva creación? O según las palabras que escucharon en el video, ¿cómo ahogamos diariamente la vieja naturaleza para que surja de nuevo el nuevo hombre en nuestras vidas? Pues aquí tenemos la ayuda de Dios por medio de su palabra y también recordar nuestros bautismos. La ley y el evangelio son los dos mensajes principales de la Biblia que van a ayudarnos a despojar la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva naturaleza. ¿En qué sentido? Pues la ley muestra nuestro pecado y nos conduce al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos por el poder del Espíritu Santo obrando por medio de la ley, estamos despojándonos de nuestra vieja naturaleza. Entonces, el Evangelio nos muestra que Jesús ganó perdón para nuestros pecados. Así, quitamos la vieja naturaleza con arrepentirnos y cuando escuchamos las buenas nuevas del Evangelio, que somos perdonados, eso renueva nuestra mente. A mí es como poner la nueva naturaleza otra vez. El Evangelio nos da el poder y la motivación para vivir una vida santa que agrada a Dios. Así que, importante día tras día estar aplicando esos dos mensajes a nuestras vidas. A mirarnos en el espejo de la ley, reconocer nuestros pecados con tristeza de corazón, arrepentirnos de ellos. Así estamos despojándonos de esa vieja ropa de la naturaleza pecaminosa. Pero también yendo a la cruz, escuchando el Evangelio. Dios dice, te perdono de todos tus pecados, ni los recuerdo ya. Y escuchando eso nos llena de consuelo, pero también nos llena de poder para vivir según nuestro nuevo hombre. Fortalece el nuevo hombre en nosotros para poder obedecer día tras día a Dios. Y como mencionamos, puesto que esos dos mensajes están también en el recordatorio de nuestro bautismo, donde Dios ahogó
la vieja naturaleza por primera vez y también hizo levantar, como de entre los muertos, un nuevo ser. Eso también nos ayuda en esta lucha diaria. Recordar que somos bautizados. Muy bien. Entonces, antes de concluir, ¿alguna pregunta sobre estos puntos? Jesús levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Jesús? Bueno, cuando estamos hablando de revestirnos del nuevo hombre, criado según Cristo, echando de nosotros lo pecaminoso. Pero acuérdese que el Señor en la ley, usted lo acaba de decir, la ley es un espejo que nos muestra el pecado, los pecadores que somos nosotros. Y es un freno que nos frena de desbocarnos en el pecado, pero es un guía que nos lleva a Cristo porque el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. Entonces ahora no somos esclavos de la ley, somos siervos de Cristo. Y ahora tenemos que escuchar las buenas nuevas de salvación. A medida que escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, entonces nos estamos revistiendo de Cristo, porque él dice allá en el capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? El que oye esta palabra y la hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y esto, y la casa no cayó porque estaba cimentado sobre la roca. ¿Qué es cimentado sobre la roca? Estábamos fundamentados sobre el evangelio, sobre la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de Jesús. Así veo yo revestido de nuevo hombre. No sé si estoy en lo verdadero o qué. Sí, o sea, la ley todavía nos sirve. Es cierto que no somos esclavos de la ley. Jesús nos ha liberado de esclavitud a la ley. Sin embargo, la ley sigue siendo útil y bueno en nuestras vidas, porque nos ayuda a reconocer nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. También sirve de freno para nuestra naturaleza pecaminosa. También sirve como guía ahora cómo debo vivir de una forma que agrada a Dios, ¿no? Pero sí, la ley, como usted dijo, no tiene poder de fortalecer nuestro nuevo hombre. Solo tiene poder de conducirnos al reconocimiento y arrepentimiento de nuestros pecados. Y luego sí necesitamos escuchar el Evangelio, porque ahí Dios me da perdón y ahí Dios fortalece mi nuevo hombre. El Evangelio es el poder de Dios que crea fe y fortalece fe en mi corazón. Sí. Muy bien. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? Ok, amigos, vamos a terminar entonces con una oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias que nos has adoptado como hijos y hijas tuyos por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Nos has revestido de Cristo por medio de nuestros bautismos. Nos has lavado, nos has hecho herederos de la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos por estas grandes bendiciones en nuestras vidas. Y pedimos que nos ayudes a recordar diariamente nuestro bautismo para fortalecernos en nuestra vida espiritual, para recordar que el pecado ya no tiene poder en nuestras vidas. Hemos sido liberados de él y ahora podemos servirte a ti con nuestras vidas. Pedimos que nos fortalezcas a cada uno de nosotros en esa lucha diaria por medio de tu evangelio, que nos ayudes a estar atentos a la voz de tu palabra en nuestras vidas, para seguir escuchando la ley y el evangelio, los cuales nos mantendrán en la fe en ti hasta la vida eterna. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Muy bien. En este momento, los que quieren despedirse pueden. Si alguien tiene otras preguntas, yo me puedo quedar unos minutos después de la clase también para contestarlas.